Con el tema que traemos cada miércoles, que es los peligros de tener una fe superficial y no darnos cuenta de que a veces vivimos en esa fe superficial y nosotros nos conformamos con eso. Cuando el Señor nos ha llamado a vivir una fe más profunda, una fe que verdaderamente venga de Él y nos salga o nazca de nuestro corazón como nosotros mismos lo pensamos o creemos que es, sino que verdaderamente la base de nuestra fe sea la palabra de Dios, porque recordemos lo que dice Romanos, que la fe viene por el oír y obviamente el oír la palabra de Dios. Entonces nuestra fe o la fe que viene de Dios es por escuchar la voz de Dios a través de su palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces es muy claro lo que ese texto nos quiere decir a nuestras vidas. Hemos venido hablando allí en el Evangelio de Marcos capítulo 14. Vamos allí nuevamente, Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31, donde obviamente estamos analizando los términos dentro de este texto que nos dan a comprender y entender que la fe de Pedro, aquel que andaba con Jesucristo, en ese momento era una fe superficial. Y que esa fe superficial le llevó a fracasar. Recordemos que estamos hablando sobre el fracaso y sobre qué significa el verdadero fracaso. Y estamos hablando en quinto lugar que el verdadero fracaso es cuando creemos que somos inmunes al pecado, que somos cristianos superpoderosos y que nada ni nadie nos puede tocar. Pero hoy debemos entender y comprender que si nosotros pecamos, entonces obviamente vamos a quedar no inmunes, sino que vamos a quedar expuestos por nuestra debilidad o nuestras debilidades, vamos a quedar expuestos al fracaso. Entonces vimos el caso del apóstol Pedro, o estamos viendo el caso del apóstol Pedro, donde dice que Jesús le estaba diciendo a ellos allí en los olivos, en el monte de los olivos, versículo 27, que todos ellos se iban a escandalizar del Señor en esa noche. Y cuando hablamos de escandalizar, el término en primera instancia significa que alguien les iba a poner un lazo o una trampa en el camino para que ellos cayeran en pecado. Ese sería el segundo punto, ser ocasiones de caer en pecado. Entonces, primero, que el enemigo les iba a poner lazo o trampa en el camino. Segundo, para que ellos cayeran en pecado. Y tercero, para que abandonaran la fe de Cristo. Cuando es una fe superficial, fácilmente podemos terminar abandonando nuestra fe en Cristo Jesús, pero también la fe de Cristo, porque no solamente es una fe de Cristo, o sea, que proviene de Él mismo, de su palabra, sino que también es en Cristo, porque nosotros estamos en Cristo y Cristo debería estar en nosotros. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Recordemos Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está muy claro. Cuando nosotros tenemos la fe de Cristo, estamos en Cristo, nosotros debemos tener una fe firme, una fe fuerte, una fe profunda, porque entre más profundos sean los cimientos de nuestra fe, más complicado sería para el enemigo destruir nuestro corazón, destruir nuestra vida y nuestra fe. Pero cuando es una fe somera, allí superficial, fácilmente lo arrancan, como recordemos la parábola del sembrador, que cuando la semilla
cogió raíz, pero era una raíz muy superficial, obviamente vino el enemigo y la arrancó. Y eso pasa con muchas personas en su fe. Cuando no es una fe del Señor, una fe que viene de Dios, es una fe superficial porque es una fe que sale de nosotros mismos, que es imperfecta porque nos conformamos con lo que creemos nosotros. Pero realmente cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, que nuestra fe es profunda, cuando viene del Señor, cuando es el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entonces obviamente esa fe va a seguir adelante a pesar de las circunstancias que hayan alrededor, o por el contrario, que venga el enemigo y trate de arrancarnos esa fe. No lo podrá hacer porque esta fe está fundamentada en la profundidad de la palabra de Dios. Entonces es muy claro. Aquí el apóstol Pedro infortunadamente mostró una fe superficial y por eso fracasó. Y mire que es muy claro y lo hemos venido hablando. Entonces dice, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré de delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le responde, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces, cuando vemos la actitud de Pedro, estábamos hablando y hablamos del por qué se dice que escandalizar es abandonar la fe de Cristo. Porque lo primero que vemos en el apóstol Pedro es que confía más en sus sentimientos que confiar en la palabra de Jesús. Y eso lo dejamos claro la semana pasada. 2. Desconfió entonces del Señor y de su palabra. Si confió más en los sentimientos, entonces desconfió de Dios y de su palabra. Y por eso él dijo, aunque otros se escandalicen, yo no me escandalizo. O sea, confió más en sí mismo, en lo que él creía, en lo que él pensaba, que en lo que Jesús le estaba diciendo, cuando el Señor Jesús siempre les había demostrado que él iba o que él hablaba la verdad de Dios a través de su boca. Y en tercer lugar, esto demuestra una autodependencia. Con altivez y con orgullo, el apóstol Pedro le dice, no importa lo que tú digas, Jesús, no importa lo que hagan los demás, lo importante es que yo hoy te digo que yo no me voy a escandalizar. O sea, yo no voy a caer en la trampa del enemigo, yo no voy a pecar contra ti, yo no voy a abandonar mi fe en ti, mi confianza en ti y mi confianza en tu palabra. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo, pero sin embargo Jesús le reitera, de cierto os digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Ahí estábamos en la autodependencia que damos la semana pasada. Ahora, ¿qué más significa abandonar la fe de Cristo? Es cuando alguien tiene relaciones equivocadas o se relaciona equivocadamente con otras personas. Ahora, Pedro aquí podríamos decir que él no tenía una relación equivocada, pero tenía una relación tal vez equivocada consigo mismo, porque estaba poniendo más su esperanza, su fe en sí mismo que en el Señor. Entonces, obviamente él estaba relacionándose con Cristo y se estaba relacionando con los otros apóstoles o los otros discípulos de Jesús. Y todos tenían la misma condición de que se iban a escandalizar, de que iban a abandonar la fe de Cristo por un determinado momento. Pero Jesús les dice claramente que ellos abandonarían y que Pedro era el primero que le iba a negar. Ya Judas, se sabía que Judas lo iba a entregar, entonces se abandonó la fe primero. Pero luego Pedro le niega y después los demás se van.
Cuando cogen preso a Jesús, los demás se van escandalizados, es decir, los demás se van rápido porque no quieren que los tomen presos por estar con Jesús, porque tenían miedo en sus vidas de lo que pudieran decir de ellos y que también los pusieran presos o los mataran por causa de andar con Jesucristo. Vemos claramente que cuando tenemos relaciones equivocadas, primero con nosotros mismos, pero también con personas que no llevan la misma fe de Cristo en sus vidas, sino que por un lado o han abandonado la fe de Cristo, porque recordemos, una persona que ha abandonado la fe de Cristo es una persona que se vuelve enemiga de Dios. Porque no quiere nada de Dios, no acepta nada de Dios, no está dispuesto a aceptar en su vida que está equivocado, sino que con altivez y orgullo se va en contra de todo lo que es de Dios. Por eso, cuando hay relaciones equivocadas, cuando nos relacionamos equivocadamente, es cuando terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y vamos a mirar un ejemplo de ello. Vamos al Salmo número 1, que es un salmo que nos habla precisamente de este tipo de relaciones. Salmo número 1, versículo 1. Mire lo que dice. Muy feliz como el que se gana una lotería, el varón que no anduvo. Mire que esto es algo tremendo. No anduvo en el consejo. No estaba escuchando a aquellos que son malos, es decir, a aquellos que están alejados de Dios, que abandonaron la fe de Cristo o que nunca han tenido a Cristo en sus vidas. Porque la gente habla y cuando habla pueden contaminarnos si nosotros lo permitimos. Cuando una persona viene y nos dice cosas que van en contra de la voluntad de Dios y nosotros nos sentamos con ellos a escuchar lo que ellos dicen y aceptamos lo que ellos dicen, nosotros estamos haciéndonos partícipes de su maldad y de su pecado y vamos a caer también en nuestra maldad, vamos a caer en maldad y vamos a caer en pecado. Pedro, cuando estaba allí en ese lugar, ahí en Marcos, luego que salieron del Monte de los Olivos, que estaban allí en el patio, cuando vienen estas personas y se relacionan con él, la relación que hubo entre ellos fue un poquito difícil, porque estas mujeres dicen, miren, aquel estuvo con Jesús. Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Luego nuevamente otras mujeres dicen, sí, tú estabas con Jesús. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Y después fueron unos varones, unos hombres que dijeron, sí Señor, usted andaba con Jesús. Y él al final dijo, no, yo no le conozco ni he andado con él. Ahí cuando vemos este tipo de circunstancias, nos damos cuenta que nosotros también en muchas ocasiones cuando nos sentamos con gente que no tiene al Señor o que ha abandonado la fe de Cristo y empezamos a hablar sobre cualquier tema y no es conforme a la palabra de Dios, a la fe de Cristo, nosotros también nos estamos contaminando del pecado de ellos porque terminamos hablando igual que ellos y diciendo lo mismo que ellos dicen. Y terminamos entonces apartados de la voluntad de Dios y negando al Señor. Negando al Señor, negando su palabra, negando lo que Él dice en su palabra, porque para un cristiano lo que él debe hablar siempre es conforme a la palabra de Dios y no conforme a las ideas humanas, porque los hombres siempre van a decir muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios.
sino por decir todo, porque ellos no tienen en cuenta a Dios, ellos no tienen en cuenta lo que dice la palabra de Dios, sino que simplemente desde sus sentimientos, de su desconfianza de Dios, de sus propias palabras, de sus propias cosas, ellos creen tener la verdad cuando el Señor dijo que Él era la verdad y su palabra es la verdad. Entonces, como cristianos tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestras relaciones, primero con nosotros mismos, porque a veces nos equivocamos, porque abandonamos la fe de Cristo para relacionarnos y escuchar a otras personas que no hablan conforme a la voluntad de Dios. Y eso es delicado, porque terminamos volviéndonos profetas mentirosos de las mentiras que otros dicen y empezamos a decírselos y a compartírselos a otras personas para que ellos también se contaminen con nuestro pecado y el pecado de otros. Tengamos cuidado con eso, porque abandonamos nuestra fe y negamos quiénes somos cuando nosotros hacemos eso. Por eso debemos corregirnos ahora, corregirnos a tiempo. Por eso aquí el Señor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque cuando nosotros nos sentamos con gente mala, es que gente mala no se está refiriendo solamente al que arroba, mata, sino también el que miente, también el que apoya causas que no son conforme a la voluntad de Dios. Todas esas personas que niegan el nombre del Señor, cuando nos sentamos, los escuchamos y nosotros compartimos lo que ellos están diciendo y creemos que lo que están diciendo es verdad, entonces nosotros estamos negando la fe de Cristo. Por eso cuidado, es una línea muy delgadita por la que nosotros a veces andamos. Es importante tener cuidado con esto, porque mire lo que pasa. Cuando nosotros escuchamos a la gente que no tiene la fe de Cristo y empezamos a aceptar esos consejos o esas palabras de esas personas o esa prédica de esas personas en favor o en contra, cualquiera que sea la circunstancia, terminamos andando en camino de pecadores, porque aquí dice, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, pero después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando aceptamos lo que dice la gente que no tiene a Cristo en su corazón y no tiene la fe de Cristo, sea porque nunca la ha tenido o nunca la ha escuchado o porque abandonaron la fe de Cristo y se apartaron del Señor, si nosotros escuchamos sus prédicas, porque aquí consejos se está refiriendo a esa palabra que viene de personas de esa índole, terminamos caminando como ellos, es decir, en pecado. Ya voy para allá. Muchas gracias por la pregunta. Terminamos en camino, es decir, terminamos andando, terminamos tomando decisiones como las toman los pecadores. Terminamos andando no en la fe de Cristo, no estamos andando sino en la carnalidad. Como ellos están en su carnalidad y en su pecado, nosotros terminamos caminando con ellos mismos y terminamos aceptando lo que ellos hacen como si fuera verdad. Así hay algunas cosas que nosotros no compartamos con ellos, pero hay otras que sí compartimos. ¿Por qué? Si ellos no tienen la fe de Cristo, si ellos no quieren nada de Dios, si ellos no quieren nada de la palabra de Dios, ¿yo por qué tengo que sentarme a escucharlos si lo que ellos dicen, lo que ellos pregonan, no es conforme a la palabra de Dios? Pero es triste porque después terminamos sentándonos en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor?
¿Qué es una persona que escarnece? Es una persona que es como si le quitara la carne a otra persona, es decir, como que se la comiera. En otras palabras, palabras más castizas nuestras, es una persona que empieza a hablar mal en contra de otra persona, la cual ni conoce, sino simplemente como ha escuchado el pregonar de otras personas sobre esa otra persona, entonces inmediatamente se va en contra de ella. Y por eso dice que termina en camino de pecadores, porque eso es lo que hacen los pecadores. ¿Qué hace una persona que vive en pecado? Se sienta en una silla y comienza a mirar a otra persona, sea un vecino, sea un familiar, sea quien sea la persona. Inmediatamente empieza a decir: esa persona es esto y es aquello y es lo otro, y empieza con odio en su corazón o con enojo en su corazón a levantarse en contra de una persona que él no es testiga o no es testigo de que la otra persona haya hecho eso que están diciendo de ella. Es que por eso la palabra de Dios dice: yo no puedo aceptar lo que otros pregonen, a no ser de que yo mismo me siente con esa persona o que yo lo escuche de labios de esa misma persona que lo diga públicamente. Entonces yo ya diría: él lo dijo, entonces él tiene problemas. Pero de todas maneras, independiente de que lo diga o no, Dios nos ha llamado es a orar por esas personas que necesitan de Cristo. Pero infortunadamente nosotros terminamos en una silla escarneciendo, es decir, comiéndonos a otras personas y pregonando con otros eso que tengo en mi corazón y que he escuchado y me lo han formado, porque lo he escuchado de pregoneros que son pecadores, gente que no es de Dios. Podríamos decir, de una u otra forma, personas que son del diablo. Y del diablo significa que son enemigos de Dios, porque recordemos que el término diablo no solamente se refiere a Satanás, que es el primer enemigo de Dios, sino todo aquel que abandona o no está en la fe de Cristo es una persona que se hace enemiga de Dios, porque no comparte lo que Dios dice en su palabra, porque no comparte nada de Dios y no quiere nada de Dios. Entonces es enemiga de Dios. Como dice su palabra, se dedica más a su carnalidad y a vivir para el mundo y a vivir su vida en este mundo de acuerdo a los placeres, a la cuestión de los ojos, es decir, lo que ve, lo que siente, todo lo que es y lo que hay en este mundo que afecta nuestra vida personal delante de Dios. Como ustedes pueden notar, bíblicamente a veces terminamos cayendo en ese tipo de circunstancias solamente porque escuchamos y lo que no deberíamos escuchar. ¿Qué es lo que el Señor dice en su palabra? Si oyereis hoy mi voz, ¿a qué estamos llamados nosotros a escuchar? La voz de Dios. No la voz de los enemigos de Dios. Y es Dios quien nos debe a nosotros hablar y nosotros escuchar su palabra con nuestra vida, y es a través de su palabra que Él nos habla. Por eso es necesario escudriñar su palabra, porque en ellas tenéis la vida eterna. Recordemos que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero infortunadamente nosotros nos relacionamos equivocadamente y terminamos pecando delante de Dios, sea porque sea una relación con nosotros mismos o relación con el medio que nos rodea. Y terminamos, como hizo Pedro, negando al Señor. Y es como si nosotros no hubiéramos nunca escuchado la palabra de Dios. Cuando tú hablas o escarneces a una persona, es decir, cuando hablas en contra de una persona, cuando hablas mal de alguien y lo haces con rabia, con ira,
y lo haces así como si tuvieras odio en tu corazón, entonces tú estás escarneciendo a una persona, lo cual hace que niegues todo lo que el Señor te ha enseñado a través de su palabra. Por eso lo que yo les decía, a veces nos creemos inmunes. Hemos estado tantos años en la iglesia o en el templo, tenemos una iglesia donde nos reunimos, estamos ahí compaginando los unos con los otros, estamos contentos, cantamos, hacemos todo lo que se hace dentro del templo. Pero infortunadamente negamos al Señor y creemos que hay inmunidad, como llaman en la tierra, inmunidad diplomática, que nadie me puede tocar. Pero hay un texto, y quiero que lo miremos. Vamos a Primera de Juan, vamos nuevamente al Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice. Sabemos. Bueno, vamos a mirarlo desde el versículo 13 para entender un poquito más todo esto. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Interesante. Estas cosas, ¿qué es lo que está, qué son estas cosas? Es decir, todo lo que hay antes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, versículo 12. Todo eso es lo que fue escrito a los seguidores de Cristo, es decir, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que sepamos que tenemos vida eterna y también que creamos. Mire que él hace énfasis en el creer, y creer no solamente es esa fe donde yo digo, sí, eso ocurrió, sí, es verdad, sí, claro, pero hay algo más detrás de eso. El creer significa que tú y yo somos partidarios de Cristo y vamos a seguir a Cristo y vamos a obedecer su palabra, es decir, vamos a tener la fe de Cristo y nuestras raíces deben estar profundas en Él. Qué triste que a veces llevemos tantos años como seguidores de Cristo y que nuestra fe sea superficial. Que fácilmente en cualquier momento podríamos abandonar la fe de Cristo, negándole, escandalizándonos, es decir, confiando más en lo que sentimos, desconfiando de Dios y su palabra, creando en nosotros o teniendo en nosotros una independencia de Dios, es decir, autodependientes, y terminemos relacionándonos equivocadamente. Y sigue diciendo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Interesante versículo para lo que estamos hablando de la esencia de la oración los viernes. Pero no nos vamos a detener ahí porque ese no es el tema de hoy. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Recuerden, de acuerdo a su voluntad. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado sin posibilidad de perdón. Es el único. 17. Toda injusticia es pecado. Todo lo que no es justo de acuerdo a la visión de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos, mire lo que dice el versículo 18, que ahí es donde quiero que miremos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no es practicante del pecado, pues Jesucristo, o aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Cuando una persona no es practicante del pecado, el maligno no lo puede tocar. Pero cuando una persona que dice que ha creído en el Señor y abandona la fe de Cristo, porque confía más en sí mismo, desconfiando de la palabra de Dios, se cree muy independiente, se vuelve altivo, orgulloso en su corazón y tiene las relaciones equivocadas y escucha a esas personas en vez de escuchar la voz de Dios, esa persona deja de ser inmune porque el enemigo la va a tocar por haber pecado, por practicar el pecado. Es decir, tú y yo somos los que le abrimos la puerta al enemigo, o una ventanita, por pequeña que sea, se la abrimos al enemigo para que él entre y haga con nosotros y nos revuelque la vida totalmente. Y nos demos cuenta que verdaderamente nuestra fe no era tan profunda, que nuestra fe era una fe muy débil, muy endeble, no estaban enraizadas verdaderamente en el Señor y en su palabra, sino que era un conformista de la fe. Por eso Dios a veces deja que nosotros vivamos circunstancias de fracaso para que reaccionemos y nos demos cuenta que nuestra fe no es tan profunda, tan enraizada en Él y en su palabra, sino que simplemente está allí en la superficie y viene el enemigo y arranca. Y por eso terminamos combinando, mezclando, y recordemos que o somos del mundo o somos del Señor. Por eso lo dice claramente. Y sabemos, o sea, eso es algo, debería ser algo natural, algo normal, del que el que ha nacido de Dios, es decir, el que ha tenido un nuevo nacimiento, que no es practicante del pecado, y por eso el enemigo no lo podrá tocar. Pero cuando nosotros seguimos practicando el pecado, por pequeño que sea, por verde, rojo, negro, azul, cualquiera que quieran ponerle el tamaño, dimensión, como usted lo quiera poner, pecado es pecado, como dice la palabra de Dios, toda injusticia es pecado, es decir, todo aquello que vaya en contra de Dios, de su justicia, de su santidad, de su misericordia, de su bondad, es decir, que vaya en contra de lo que Dios ha establecido como justicia o como injusticia, que se vuelva practicante de ese pecado, está dándole al enemigo la oportunidad que le toque. Y obviamente cuando creemos que somos inmunes, es donde viene el enemigo, se nos atraviesa, se mete y nos lleva al fracaso. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro fracasó. ¿Por qué Pedro fracasó? Porque infortunadamente se relacionó de manera equivocada consigo mismo, es decir, con lo que pensaba, con lo que sentía, con lo que creía. Porque él creía más en sí mismo que en su palabra. Y recordemos, hoy lo que más nos están impulsando, lo que más nos están diciendo en los medios de comunicación, los psicólogos, las personas en la calle, los profetas de maldad que no tienen la fe de Cristo, lo que nos están diciendo es: cree en ti mismo, mírate a ti mismo, ámate a ti mismo. Y el Señor en su palabra no dice eso. En su palabra dice: ama a Dios por sobre todo y a tu prójimo. Y el tercero es tú mismo. Pero para tú amar al prójimo necesitas amar al Señor, porque Él te dará de su amor y le podrás brindar amor a los demás, y lo demás se da por sí mismo. Tú no necesitas preocuparte por ti mismo, necesitas preocuparte por tu relación correcta con el Señor.
porque a veces hasta con Dios nos relacionamos equivocadamente, porque nos relacionamos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pedro se estaba relacionando con Jesús no de la manera correcta, porque ni siquiera creía en lo que Jesús le estaba diciendo. Pedro una y otra vez decía que él no iba a negarle, que él no se iba a escandalizar, que por el contrario, si era necesario matar por su nombre, él lo iba a hacer, y cuando le tocó, fracasó. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque su relación con el Señor fue equivocada totalmente. Porque obviamente para él Jesús era un gran maestro. Qué bendición, un gran maestro me enseña lo que Dios dice en su palabra, y él mismo lo confesó. Él mismo dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida para nosotros? Pero cuando él debió mostrar su fe, la abandonó totalmente. Entonces, relaciones equivocadas. Cuando nos relacionamos equivocadamente con Dios, cuando nos relacionamos equivocadamente con nosotros y con los demás, entonces es cuando fracasamos en nuestra vida. Qué tremendo en esta noche darnos cuenta que muchas veces estamos nosotros cayendo en fracaso una y otra vez, precisamente por esta circunstancia. Porque nosotros a veces nos creemos inmunes y a veces nos relacionamos tan equivocadamente con Dios que siempre pensamos de que como Dios lo perdona a uno, entonces, hermano, no, Él me perdona y Él sabe que yo soy humano y que yo fallo y que yo peco, y entonces queremos justificarnos a nosotros mismos cuando la palabra de Dios dice que Él es justo, Él, es decir, es el que justifica. Y para que Él nos justifique, nosotros debemos cambiar. Nosotros necesitamos apartarnos del pecado y volver nuevamente a caminar en ese camino de santidad y santificación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos vivido en algún momento circunstancias donde hemos pasado por esto, donde en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, en lo que escuchamos, hemos negado al Señor. Por eso su palabra nos dice: si oyeres hoy mi voz, y no solamente oírla, sino hacer, practicar lo que escuchamos de Él. Si Pedro hubiera hecho caso a lo que el Señor Jesús estaba hablando, porque parece que no lo hubiera escuchado bien cuando le dijo: es que Pedro, tú me vas a negar. Sin embargo, Pedro seguía diciendo: no, yo no te negaré, yo no, así sea como sea, así muera, voy a morir por ti, no importa. Y cuando más adelante nos damos cuenta, él negó al Señor y se dio cuenta que lo que el Señor le había dicho era verdad. Y lloró amargamente. Entonces, pensemos en esta noche, en esa circunstancia. ¿Qué relaciones equivocadas? ¿Cómo nos estamos relacionando con Dios? ¿Cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos? Y ya creo que todos entendemos lo que eso significa. No estoy hablando de ese cuento del mundo, de esas filosofías e ideas del mundo, de que ámate a ti mismo, de que considérate a ti mismo, que confía en ti mismo, que cree en ti mismo, que mírate a ti mismo, mira en un espejo y mírate y empieza a decir que eres muy bello, que hoy amaneciste muy bien, puros pensamientos positivos que Dios no dice en su palabra. Antes, por el contrario, el Señor dice que cuando vamos al espejo y nos vamos del espejo, olvidamos quiénes somos y cómo estábamos. Que no olvidemos lo más importante que es, no nosotros mismos, sino su palabra.
porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma de decirlo. Por eso tengamos cuidado también con esas relaciones equivocadas con los que nos rodean. Hay mucha gente que está pregonando muchas cosas. ¿Quieres tener un corazón sano? Escucha al Señor, no escuches los odios, no escuches personas que hablan con rabia, que hablan con ira de otras personas, escarneciéndolas, porque si tú los escuchas y aceptas lo que ellos están diciendo, tú vas a terminar con tu boca, que de tu boca debería salir la gloria para el Señor, de tu boca debería salir alabanza, adoración, bendición para otros, oración y clamor por nuestra humanidad o por todos aquellos que no conocen de Cristo y deben llegar a Cristo. Son palabras de las mismas que has escuchado de aquellos que no tienen la fe de Cristo o que han abandonado la fe de Cristo y ahora andan errantes en esta tierra hablando mal en contra de otras personas. Por eso debemos tener cuidado con esas relaciones equivocadas. Relacionémonos correctamente con el Señor, relacionémonos correctamente con el prójimo y relacionémonos correctamente con nosotros mismos. Que verdaderamente podamos siempre tener en nuestra vida presente que la palabra de Dios es la que nos lleva a la fe de Cristo, es la que nos lleva a la vida eterna, como acabamos de leer. Por eso fue escrita la palabra de Dios, para que verdaderamente creamos en el Señor, para que verdaderamente nuestra fe sea una fe que tenga cimientos fuertes y que venga lo que venga, no lo tumbe, como diría Mateo capítulo 7, un pasaje muy conocido, un pasaje que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero mire lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. Aquí sobre la roca es sobre Jesucristo, porque Jesucristo es la roca. Entonces cuando dice que está sobre la roca, es decir, sobre un fundamento firme, fuerte, que no te va a dejar mover, sino que vas a permanecer en él. Desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa y no cayó, porque ésta estaba fundada sobre la roca, sobre Jesucristo, sobre la fe de Cristo. Pedro anduvo con Jesús, pero su fe no era lo suficientemente fuerte o firme en Jesucristo, la roca. Después, cuando ya Jesucristo resucita, vuelve, habla con ellos, restaura a Pedro. A partir del momento en que el Espíritu Santo llega sobre la vida de Pedro y los 11 discípulos que estaban allí en ese lugar y todos los demás que estaban allí en ese lugar, es cuando Pedro cambia, es cuando Pedro sí empieza a tener ya una fe firme, fuerte, una fe en la roca que es Cristo Jesús. Y ustedes ven que hasta el final, históricamente, el apóstol Pedro murió con la cruz hacia abajo porque él no quiso morir igual a Jesucristo. Entonces, cuando uno ve esto, vemos claramente lo que el Señor nos está diciendo. Y sabemos que la lluvia son dificultades pequeñas. Los ríos ya son problemas más fuertes. Soplaron vientos, y esto habla bíblicamente, el término para soplar vientos se está refiriendo a filosofías, ideologías y doctrinas que van en contra de la voluntad de Dios, como Pablo lo dice en Colosenses, de tener cuidado con esas huecas sutilezas, con esas tradiciones de hombres que nosotros no podemos andar en ellas, sino que nosotros, y filosofías,
y nosotros queremos andar como Cristo anduvo, es decir, en la palabra y por la palabra, es decir, en la fe del Hijo de Dios. Y que golpean aquella casa. Entonces muchas cosas van a venir continuamente a nosotros, dificultades pequeñas, grandes dificultades que son como esos ríos que golpean con furia contra nosotros, pero también van a venir vientos de doctrina, palabras de hombres, ideologías, conceptos, pensamientos, todo lo que el mundo, consejo de gente mala, es decir, que no tiene a Cristo en su corazón, sino que viven para sí mismos y en idolatrías, en pecado. Entonces nosotros, ¿por qué escuchar a este tipo de personas y por qué seguir pregonando lo que estas personas que no tienen a Cristo, que han abandonado la fe de Cristo, no la tienen en sus corazones? ¿Por qué vamos a hablar como ellos? ¿Por qué vamos a pregonar lo que ellos también pregonan? Nosotros debemos hablar desde la palabra. Todo debemos filtrarlo a través de la palabra de Dios. Y así de esa manera nosotros podemos guardar nuestro corazón del pecado y de la maldad y de negar nuestra fe cristiana o abandonarla, es decir, escandalizarnos de ella. Porque créanlo, va a llegar un momento donde nosotros mismos vamos a terminar hablando en contra de nuestra fe. Si nosotros terminamos caminando con los pecadores y haciendo lo mismo que hacen los pecadores. Pedro, infortunadamente, negó al Señor porque sus relaciones eran equivocadas. Su relación con Cristo no era la correcta, aunque estaba con Él. Y pasó esos 3 años con Él. Pero al final, cuando el Señor Jesucristo más lo necesitó, Pedro se apartó. Pedro abandonó su fe. Pedro negó su fe en Cristo. Y más que eso, negó al mismo Señor Jesucristo. Nosotros también a veces, cuando tenemos ese tipo de circunstancias, ese tipo de malas relaciones, de relaciones equivocadas, nos relacionamos equivocadamente con la palabra, con Jesús, con nosotros, con la gente, terminamos abandonando la fe de Cristo. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y pensemos en eso y reflexionemos. Y si hemos caído en este tipo de circunstancia donde hemos negado nuestra fe, donde hemos negado que andamos con Jesucristo, pidámosle perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Padre, queremos darte gracias